Desde hace algunas semanas iniciamos una serie de prédicas sobre la necesidad evidente de avivamiento que hay en la iglesia hoy en día. Y el primer sermón se enfocó en tratar de explicar la urgencia que tenemos de ser avivados. Hay ocasiones que pareciera que estamos ya listos para ser enterrados espiritualmente hablando. No se nota vida, no se nota dinamismo en nosotros. Y vimos ese día que no importa cuántas obras hagamos, si nuestra condición espiritual es tibieza. Es decir, si hacemos lo que hacemos por pura costumbre, porque nos acostumbramos a, y no porque estamos movidos a agradar al Señor o a traer gloria a su nombre. Si simplemente nos acostumbramos a ir el domingo a la iglesia, si nos acostumbramos a servir en algo y lo hacemos porque tenemos que, son obras infructuosas. Luego, el pastor Álvaro hizo una especie de radiografía para poder diagnosticar cuál es la causa de la tibieza espiritual en una iglesia particular. Vimos que condiciones como el relativismo, el materialismo, la tolerancia al pecado, la indiferencia, son males que afectan la vida espiritual de una iglesia, son males que traen tibieza e incluso muerte espiritual. Y en nuestro caso particular, como iglesia local, pudiéramos decir que estamos siendo afectados por varios de estos males. Si hacemos un análisis concienzudo, podemos decir que por un lado el relativismo nos está afectando, pudiéramos decir que tal vez el materialismo en algunos casos, pudiéramos decir que incluso el tolerar algunos pecados trae mortandad espiritual, trae tibieza, trae mal a la iglesia de Cristo. Y todos esos males tienen una misma raíz, y es el descuido de la relación personal con nuestro Señor. El ir alejándonos poco a poco del Señor. Y en el primer sermón señalábamos que la tibieza espiritual se corresponde con una actitud egocéntrica, una cristianizada forma de ser que no concuerda con la enseñanza bíblica, o una disposición del corazón que corrompe el verdadero cristianismo. Nos llamamos ser cristianos, pero en la práctica parece otra cosa, y dimos varios ejemplos entonces, entre ellos, cuando decimos que amamos a nuestro prójimo, pero nuestro corazón apenas se mueve ante la desgracia que pueda estar pasando. Cuando decimos que nuestros hermanos son importantes, pero no nos movemos ante la necesidad de ellos. O cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos cuesta sacar tiempo para las cosas del Señor. O por ejemplo, veíamos en ese entonces que muchas veces oramos, pero nuestras oraciones carecen de una motivación adecuada, una motivación sincera. O cantamos incansablemente, pero ni siquiera entendemos qué es lo que estamos cantando, o no lo hacemos desde un corazón dispuesto para el Señor. O decimos ser parte del cuerpo, pero vivimos indiferentes uno de otros. Así que hay muchas causas que pueden
traer tibieza a la iglesia. Y la intención el día de hoy es que sigamos profundizando en este tema y que podamos autoanalizarnos, que podamos escudriñar nuestro corazón, así como le dijo el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel en Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvámonos al Señor. Esa es la intención del día de hoy, que podamos examinar cómo está mi condición espiritual. Que tú puedas pensar en ti mismo, que tú puedas evaluarte y delante del Señor pensar cómo está tu condición espiritual. Y le invito a que volvamos a Apocalipsis, donde hemos estado estos últimos domingos, el capítulo 3, el mensaje a la iglesia en la Odisea. Capítulo 3, versículos 14 al 22. Dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oh Señor, abre nuestros oídos para poder escuchar tu mensaje y que podamos recibir tu consejo con diligencia. Háblanos, avívanos, despiértanos, que podamos salir con una condición espiritual distinta. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que, empezando acá en este pasaje, ya en la primera parte vimos cuál era la condición de la iglesia en la Odisea, la cual es descrita como miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Eso vimos qué quiere decir, lo fuerte que es esta condición, y obviamente todo esto lo está diciendo en un sentido espiritual. La mañana de hoy entonces queremos enfocarnos en el remedio. Vista la condición de esta iglesia y visto que esto es una condición que se ha ido dando en muchas iglesias locales hoy en día, la pregunta es ¿cuál es el remedio? Pero antes, una pregunta que deberíamos hacernos como iglesia, tanto de manera individual como colectiva, es ¿qué puedo hacer para ser avivado? Si luego de examinar
nuestra condición, tanto tú como creyente individual, como el cuerpo que somos localmente hablando, si hemos determinado que estamos en tibieza, ¿cuál es el remedio para esta condición espiritual? ¿Qué debo hacer para no ser vomitado por el Señor? Preguntas que nos hacen pensar. El Señor le está advirtiendo a la iglesia en la Odisea que por su condición los va a vomitar. Pero Él quiere darle una oportunidad, le está llamando a que cambie esta condición. Así que nos podemos preguntar qué debemos hacer. Y me gustaría entonces que examinemos cuidadosamente el consejo del Señor a la iglesia de la Odisea. Y lo primero que vamos a notar es la frase con la que inicia. Yo te aconsejo. Aquí empieza el remedio. Yo te aconsejo. Esto representa una expresión de amor, una expresión de comprensión y de paciencia, como un padre amoroso que aconseja a su hijo con ternura, pero a la vez esta frase subraya la importancia de cuán cerca está el Señor de nosotros. No importa cuál es la condición de la iglesia, el Señor está pendiente y no nos abandona y quiere ayudarnos. Se compadece de su pueblo. A pesar de nuestra condición espiritual, el Señor no se ha mantenido a la distancia inalterable, sin hacer nada ante nuestra pobre condición. Hay ocasiones que aquí hemos dicho, el Señor se glorificó a pesar de nosotros. Y cuando decimos esto es reconociendo que hay momentos en que venimos y parece un cementerio. No hay vida. Y a pesar de nosotros, el Señor se glorifica porque Él no se mantiene distante. Y el Señor no se acerca a nosotros como un fiscal acusador a señalar nuestras faltas, ni tampoco como un juez que viene a condenarnos y a declararnos culpable. El Señor se acerca como un pastor tierno, amoroso, que va en búsqueda de esas ovejas que han perdido el camino. Así que note que a pesar del comportamiento de aquella iglesia, a pesar de su condición de tibieza, el trato de Jesús fue y es para contigo y para conmigo de infinita paciencia, de amor. A pesar del rechazo, el Rey soberano no respondió con ira, no les dijo, están tibios, se van al infierno. Más bien le hace un llamado, mira cuál es tu condición, analízate. Y entonces procede a darle un consejo. ¿Y qué es lo primero que aconseja? Yo te aconsejo que de mí compres. Y es importante señalar que ahora en esta frase el enfoque recae sobre Jesús. Aunque puede que resulte difícil de entender esta frase, el consejo que nos brinda este texto bíblico es que la restauración espiritual no depende de ti ni de mí, depende de Él. Yo te aconsejo que de mí compres. Y miremoslo acá desde una perspectiva de cliente y vendedor. Si usted tiene la necesidad de adquirir un artículo, usted se dirige a un vendedor, pero ya usted sabe cuál es su necesidad, sabe de qué carece, y al acercarse a este vendedor, usted necesita preguntarle por lo que usted quiere, necesita pedirle ese artículo que va buscando.
Y es lo que el Señor está diciendo, mira, tú estás en necesidad y yo tengo lo que tú necesitas. Dicho de otro modo, permítame hacerlo como en forma de ilustración, es como si Jesús estuviera diciendo, Iglesia Oasis, yo soy el que tengo las mercancías que tú necesitas. No la vayas a comprar a ningún otro lado, no te dejes distraer por las ofertas que otros están haciendo. Lo que necesitas, lo tengo yo, dice el Señor. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? Ven a comprarlas porque son gratis. No necesitas dinero. Se entiende, obviamente, que las mercancías de la que habla o la ilustración se refiere esencialmente a nuestras necesidades espirituales. Si usted recuerda en el contexto, la ciudad de la Odisea era una ciudad comerciante. Era una ciudad que tenía riquezas. De hecho, cuentan en la historia que en una ocasión hubo un terremoto en esta ciudad y a pesar de pertenecer al Imperio Romano, no tuvieron necesidad de acudir a ellos en busca de fondos, sino que ellos eran tan ricos que ellos mismos reconstruyeron su ciudad. Pero por esta razón el Señor usa esta ilustración y le dice a ellos, vengan aquí, porque ellos se sentían que estaban cubiertos de todo. Sentían que no tenían necesidad. Y cuando tú estás en una etapa de que te sientes satisfecho, te vas a sentir que no necesitas más del Señor. Y el Señor les dice a ellos, vengan a comprar aquí. Ustedes dicen que son ricos, pero son pobres. Vengan. Así que hermanos, como creyentes, lo primero que necesitamos enfocarnos es en quién es quien nos está proveyendo. ¿De quién estamos comprando? ¿De quién te estás abasteciendo? ¿Cuál es la fuente a la que acudes? Para alcanzar verdadera riqueza espiritual, se requiere centrar la mirada en Jesús. No lo vas a encontrar en nadie más. Para recibir de Él toda gracia abundante, como enseña Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hablamos de avivamiento, no podemos hablar de cuántas cosas hacemos si nuestra mirada no está puesta en Jesús. Así que debemos tener pendiente esto. Todo lo que necesitamos para ser avivado, solo hay un lugar para ir a comprarlo, en Jesús. Si quiere avivamiento, si quiere tener una vida espiritual saludable, tiene que ir a Jesús. El triunfo en la vida cristiana depende de Jesús. Las obras que hagamos son vanas, infructuosas, si no lo hacemos dependiendo de Él. Cualquier actividad que realicemos, por emotiva que fuera, por linda y bien decorada que quede, no es suficiente si no lo hacemos dependiendo de Jesús. Lo primero que le aconseja comprar entonces es oro refinado por el fuego. Te aconsejo que de mí compres. ¿Qué? Primero, oro refinado por el fuego. ¿Con qué propósito? Para que se haga rico. Note el contraste en el versículo 17. Ellos dicen, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero ahora el Señor le está diciendo, ven a comprar oro del que yo te vendo para que puedas tener verdadera riqueza.
Y aunque no hay un consenso entre los teólogos de a qué se refiere el oro del que habla acá, algunos piensan que simboliza la salvación, otros piensan que se refiere a la fe o a las obras de los creyentes. Lo que sí es seguro es que esta expresión se refiere a la riqueza espiritual, la cual es muy poco valorada en esta época materialista. Y aunque el oro puro no mencionado no representa necesariamente las acciones de los santos, pues este oro proviene de Cristo, podemos decir, este oro representa la obra de Cristo en nosotros, su obra de gracia, la cual enriquece nuestra condición espiritual, ya que Él es quien debe presidir, Él es quien debe dirigir, controlar y fructificar todo lo que hacemos. Si no nos enriquecemos en Cristo, no importa cuánto hagamos. Dicho de un modo práctico, si queremos que las actividades que realizamos sean efectivas, si queremos ver grupos pequeños que sean un verdadero oasis para quienes lo integran, si queremos tener tiempo de verdadera vitalidad espiritual, no necesitamos innovar más, no necesitamos tener templos más bonitos, no necesitamos hacer actividades esplendorosas. Si queremos un verdadero avivamiento, necesitamos a Cristo. Necesitamos más de Él. Necesitamos acudir a comprar oro fino de Él. Necesitamos revitalizarnos en Él. Lo segundo que Cristo le aconseja a la iglesia de la Odisea que compre de Él es vestiduras blancas para que se vista. ¿Con qué fin? Para que no se manifieste la vergüenza de su desnudez. Y podemos decir que el estado de desnudez de esta iglesia era porque espiritualmente no tenía con qué cubrirse. Y pudiera ser en parte porque muchos de ellos tal vez no eran auténticos cristianos, o los que sí eran cristianos habían descuidado totalmente su vida espiritual. Muchos de ellos pensaban tal vez que con ser religioso era suficiente y no se daban cuenta que delante de Dios estaban totalmente desnudos. Y esa es una historia que se repite una y otra vez. Tristemente hoy en día hay muchas personas asistiendo a las congregaciones y piensan que ya están bien delante de Dios. Dicen que son cristianos, pero no han conocido a Cristo. Están desnudos porque no poseen las vestiduras de justicia que solo se alcanzan a través de la obra que Cristo realizó en la cruz. Y tal como ocurrió en la iglesia de la Odisea, se hallan personas que pueden ir vestidas de muy buenas obras, lo cual en sí mismo tal vez no parece negativo. El problema real es no utilizar la vestidura de gracia y de poder que solo Cristo puede dar. Tú puedes intentar hacer muchos trajes a tu medida. Tú puedes intentar cubrir tus faltas, tu desnudez espiritual ante los demás, pero delante de Dios no lo puede hacer. Y en este punto, la pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿cuál es la vestidura que estoy usando?
Y podemos mencionar una gran variedad de vestiduras que intentamos usar para cubrir nuestra falta o nuestra desnudez delante de los demás. Por ejemplo, los vestidos de conocimientos bíblicos que son exhibidos con orgullo por algunos creyentes. Ellos se cubren en que saben demasiado de la Biblia, sienten que ya no tienen nada más que aprender, pero delante de Dios están desnudos. Otros, por el contrario, no les importa ir disfrazado de su ignorancia espiritual, nunca muestran interés por aprender, sienten que tal vez la Biblia es para los que están predicando, se sienten bien en su ignorancia, no se dan cuenta que están desnudos. Probablemente otros llevan trajes especiales recubiertos de conservadurismo frío. Se refugian en la tradición. No se dan cuenta que eso no les cubre delante del Señor. Y por el contrario, otros se visten con ropa extravagante de liberalismo eclesiástico. Ya no les importa su relación con el Señor. Todo está bien, hagan lo que hagan en la iglesia. Y otros incluso puede que se intenten vestir de su super espiritualidad. Se sienten superior a todos. Lo cierto es que ninguna de estas vestiduras nos cubren delante del Señor. Delante de Él podemos seguir tan desnudos como estábamos al principio si no venimos a Él a comprar la vestidura de justicia que solo Él puede proveer. Realmente, hermanos, si queremos tener un verdadero avivamiento, necesitamos cubrirnos de su justicia. Y Cristo es el único que puede ofrecernos esas vestiduras blancas para nuestra salvación. Es decir, un corazón nuevo, limpio, renovado delante de Él. Hablamos de las blancas vestiduras de la justificación que Él ganó en la cruz del Calvario. Aquellas que recibimos cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que en aquella cruz Él pagó el precio. Y por esa razón podemos venir y comprar de Él gratis. Vestirse de Cristo implica, entre otras cosas, la dependencia absoluta de su gracia, la cual se manifiesta especialmente cuando mantenemos nuestra comunión espiritual con el Señor. Cuando tú estás hambriento por conocerle por medio de la palabra, cuando tú le buscas en oración. Esta es la base para un verdadero arrepentimiento. Lo tercero que aconseja a que compre es colirio. Y esto también tiene que ver con algo de la ciudad. En aquella ciudad de la Odisea había una escuela de medicina que se hizo muy famosa porque preparaba un polvo que tenía propiedades oftálmicas. Y de hecho, muchas personas con problemas de la vista, aún de otras ciudades, iban hasta allí a comprar aquel polvo, colirio. Y esta iglesia, en la Odisea, que desde su alta presunción aseguraba ver con claridad, había perdido toda visión espiritual. Era capaz tal vez de proveer soluciones para la vista física, pero no se estaba dando cuenta de cuán ciega espiritualmente estaba. Y el remedio para los miembros de la Odisea, al igual que para nosotros hoy en día, consistía en reconocer su propia ceguera espiritual y acudir a Cristo a comprar el remedio.
para volver a ver. Hermanos, el avivamiento espiritual va a depender en gran medida de la visión y el conocimiento que tengamos de Dios y de su obra. Si hemos perdido nuestra visión celestial, si hemos quitado la vista de las cosas de arriba, si nuestra vista está estorbada por las cosas de este mundo, entonces debemos acudir con urgencia a Cristo y comprar el remedio para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver con claridad y podamos contemplar su hermosura y su santidad. Imagínese por un momento que usted está en un consultorio de un médico de la vista y pregúntese a usted mismo, ¿estoy ciego espiritualmente? ¿Está mi vista puesta en Cristo? ¿He perdido mi visión y mi pasión por Dios, por las cosas o por las cosas de Dios? ¿Me atraen más las cosas que veo en el mundo que a Dios? Hermanos, Cristo tiene colirio para sanar tu ceguera. Fuera de Él vamos a seguir a tientas, ciegos espiritualmente. En el versículo 19 encontramos dos proposiciones, siendo la segunda proposición subordinada a la primera. El texto afirma que el Señor reprende y disciplina a todos los que ama, por tanto, hace el llamado al arrepentimiento. Y quiero llamar su atención a un adjetivo que aparece dentro de esta segunda proposición. Una palabra que tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas traduce como celoso. En otras versiones este adjetivo es traducido como diligente o fervoroso. Y pudiéramos traducir o decir esta oración así: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Sé diligente y arrepiéntete. La diligencia o el fervor es una condición indispensable para salir de la tibieza espiritual. Y viene a expresar la decisión valiente del cristiano que considera cuán importante en su vida es cumplir fielmente la voluntad de Dios. Como bien señaló un pastor hace más de una década, ser celoso o fervoroso implica situar nuestra relación con Dios como la máxima preferencia en la vida. El celo que el cristiano debe mostrar, pues, no es otra cosa que un verdadero interés manifiesto por vivir la vida de Cristo. Es el deseo ardiente que Dios provoca en nuestros corazones cuando le entregamos la vida de forma completa. El punto es que hablamos de avivamiento, pero no queremos a veces entregarlo todo al Señor. Y si no eres celoso, si no eres fervoroso, si no te entregas con diligencia al Señor, no vas a tener todo el respaldo de Él. No solamente es reconocimiento de nuestra tibieza, es la reafirmación de nuestro propósito. Si no estamos unidos a Cristo, si no le entregamos todo a Cristo, si no estamos buscándolo por completo a Él, estamos siendo apáticos, indiferentes, despreocupados por nuestra salud espiritual,
Nuestro interés por lo terrenal y nuestro descuido por lo celestial se va haciendo cada vez más evidente. Ya no valoramos la comunión con Él. Muchas veces nos hemos conformado con llevar vidas religiosas, no una vida de verdadera salud espiritual. Es importante notar que en la iglesia de la Odisea existía una clara ausencia de este fervor. No había este deseo espiritual. La apatía y el desasosiego espiritual formaban parte íntegra de su vida eclesiástica. Eran indiferentes ante lo que estaba pasando. Hermanos, debemos comprender que el crecimiento personal, espiritualmente hablando, el grado de espiritualidad, la madurez cristiana, la calidad en el servicio a Dios, el avivamiento espiritual, dependerá en mayor o menor medida de tu entrega a Dios. Por eso, la recomendación de Jesús a mostrar celo contiene principalmente un toque de atención a despertar, a examinar nuestro estado actual, a tener muy en cuenta quiénes somos y en qué lugar de nuestra vida cristiana estamos. Cuando nos determinamos a ser diligentes, cuando nos determinamos a ser fervorosos, abrimos la puerta del corazón a Dios, entonces Él viene, nos llena, nos renueva, nos aviva, nos revitaliza. Entendamos que el Señor nos capacita, nos da los recursos necesarios para volver a tener vida cuando nos entregamos por completo a Él. La idea de fervor o celo se refiere a una pasión por descubrir cada día los tesoros de la palabra de Dios, predicar las buenas nuevas del Evangelio, mostrar la vida de Cristo a los demás. Y el llamado a ser fervoroso viene con otro llamado. Y con esto quiero terminar. Ser fervoroso no es suficiente. Dice, sé fervoroso, sé celoso y arrepiéntete. Sé diligente y arrepiéntete. Y este llamado va dirigido a dos grupos de personas en esta mañana. Por un lado, este llamado a arrepentimiento, este llamado es a personas que probablemente han entregado su vida a Cristo, pero que han estado viviendo apáticamente. Este es un llamado a personas que una vez servían con amor y entrega a Cristo, pero que hoy en día se han alejado de servir al Señor. Este es un llamado para ti, hermano, que tal vez está en una condición de tibieza espiritual. Este es un llamado para ti que tal vez un día te gozaba y te deleitaba en el Señor, pero que hoy eres indiferente a las cosas de Dios. Arrepiéntete. Este es un llamado a ti que estás viviendo bajo los efectos del relativismo. En el Señor hay verdad absoluta. Este es un llamado para aquellos que están tolerando el pecado. Sabe que está mal delante de Dios, pero sigue tolerándolo. Eso trae tibieza a tu corazón. Arrepiéntete. Hermanos, si luego de evaluarte te das cuenta de que necesitas ser avivado, este llamado de arrepentimiento es para ti.
Pero este llamado de arrepentimiento es también para los que aún no son discípulos de Cristo. Este llamado de arrepentimiento es para ti, amigo, que tal vez sabe de Cristo, ha oído de Él, pero que aún no has decidido seguirlo. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo, su condición espiritual es que está muerto. Y cuando te arrepientes, cuando reconoces que Cristo es Señor y Salvador, Él te resucita, Él te da vida espiritual, Él te da un nuevo inicio, Él le da propósito a tu vida, Él llena de paz tu alma. Este llamado es para ti, para que inicie una nueva vida en Cristo. Voy a invitar que se ponga de pie, hermano, y que tome un momento para reflexionar en estas cosas. Habla con el Señor en este momento, dialoga con el Señor, pregúntate cuál es mi condición espiritual, cómo estoy delante del Señor. ¿Estoy mostrando apatía? ¿Me produce pesar participar en las cosas del Señor en lugar de darme gozo? Siento que no tengo necesidad del Señor porque ya está todo cubierto. ¿Cuál es tu condición? Piénsalo. Piensa si te has estado alejando del Señor, si has estado dejando que las cosas de este mundo bloqueen tu visión espiritual. Piensa por un momento, ¿estás cubierto? ¿Estás vestido con las vestiduras de Cristo? ¿O estás desnudo espiritualmente hablando? Ven a Cristo y compra de Él todo lo que necesitas. Arrepiéntete, hermano. Vuelve con gozo, con fervor. Pídele al Espíritu Santo, ven, purifícame, renuévame, lávame, lléname de ti, Señor. Cambia mi condición espiritual. Ven a darnos vida una vez más. Renuévanos, Señor. Levántanos. Aquí estamos. Visítanos. Visítanos, Señor.